Señor presidente, la pregunta que formulamos y que anunciamos en el último debate del Estado de la región es la siguiente. Esperamos que se lo haya estudiado adecuadamente. ¿Está el Gobierno satisfecho con la política fiscal en materia de sucesión de la empresa familiar asturiana? Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Señor presidente, veo que no se lo estudió bien. Veo que no se lo estudió bien porque la transmisión en la empresa familiar asturiana, no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino en el conjunto de comunidades autónomas del resto de España, inciden sobre dicha transmisión el impuesto, naturalmente, de sucesiones y donaciones e influye también el impuesto sobre el patrimonio. Y, claro, efectivamente, sí, influyen las tres figuras impositivas. Y de las tres figuras impositivas, señor presidente, usted debería saberlo, y si no, yo se lo explico con sumo gusto, hay capacidad normativa en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Es decir, podemos influir normativamente hablando en la Ley de Patrimonio, podemos hacerlo igualmente en la Ley de Sucesiones y podemos hacerlo también en la Ley de Donaciones. Es decir, que estas tres figuras fiscales, que son las que inciden en la transmisión, ya sea inter vivos o ya sea mortis causa, de la empresa familiar asturiana, es donde Asturias se separa una vez más de las comunidades autónomas que tienen el discurso seguramente de que apuestan y apoyan la empresa familiar en su región o en sus regiones, pero acompasan la política fiscal también en sus regiones para que esto pueda seguir siendo, como usted muy bien decía, el tejido empresarial industrial básico y que hay que proteger en nuestra comunidad autónoma. Y yo le ponía el otro día unos ejemplos, pero como veía que usted todavía no se lo había estudiado, los ejemplos no prestó mucha atención. Pero yo hoy quiero detenerme en esos ejemplos, señor presidente. Si nos fijamos, por ejemplo, en una sucesión de la empresa familiar en Asturias, donde el causante jubilado con un hijo que no ejerce funciones directivas, en la empresa, porque no tiene, entre otras cosas, por qué, y dichas funciones las ejerce el sobrino del causante y, por tanto, estamos hablando de la empresa familiar stricto sensu, pues hereda el hijo de la empresa familiar por un valor de 600.000 euros, una empresa familiar que tampoco es una cantidad, desde luego, ni muy elevada ni disparatada, y nos encontramos que en la situación actual, en ese supuesto, señor presidente, en Asturias se pagarían 78.950 euros. 78.000. Yo sé que a ustedes les cuesta encauzar los temas fiscales y sé también que lo estamos poniendo en la agenda asturiana. Pero hágame caso, señor presidente. En esa situación, en Asturias se pagaría 78.950 euros. ¿Y qué es lo que sucede en la tributación, tanto por donaciones como por herencia? Bueno, pues que volvemos a estar atrasados, señor presidente. Luego su discurso, estúdieselo bien, luego su discurso no se acompasa con la realidad fiscal asturiana. Y le voy a poner otros ejemplos. Si tenemos una donación en Asturias de 8 millones de euros, de los cuales 2 corresponden a la empresa familiar, en Asturias el tipo efectivo es del 28%. Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha del 5,4%. Fíjese usted, del 28% al 5,4%. O en Galicia del 8%. Claro, consecuencia de estas tablas y de estos tipos efectivos que se aplican tan brutalmente en nuestra comunidad autónoma, se deriva la cuota a ingresar. Y a usted yo veo que le da una risa tremenda el error del salto, el impuesto de sucesiones, claro, porque le causa risa sangrar a los asturianos a impuestos. A mí en absoluto. Y a ellos sospecho que tampoco. Bueno, pues en esta situación, en Asturias se pagarían 2.218.000 euros,
y en otras comunidades autónomas, como en La Rioja, 176.000, por ejemplo, o en otras comunidades, como en Galicia, 600.000, por ejemplo. Entonces, su discurso de queremos apoyar a la empresa familiar asturiana y a la sucesión, tanto en el ámbito de mortis causa como en el ámbito intervivos, que nos volvemos a encontrar con un tipo del 25% en donaciones, pues nos encontramos, señor presidente, que desde nuestro punto de vista es necesario hacer dos modificaciones de naturaleza legal, porque tenemos capacidad fiscal para ello y porque debemos ejercerla, que son el artículo 18 y el artículo 19 de la Ley de Patrimonio. Y es ahí donde debemos incidir para establecer una exención. Usted fíjese la paradoja que se da en Asturias, Si quien sucede la empresa es un trabajador que tiene participaciones en la misma y que está trabajando en la misma, se coloca en una situación fiscal mejor a la que se coloca un sobrino que en esa empresa familiar, porque el nombre es familiar, estaría colocado. Se coloca en una situación inmensamente mejor. Por tanto, cuando hablamos de la empresa familiar en Asturias, conviene que establezcamos algunas modificaciones. A nosotros no nos parece razonable que se establezcan, por ejemplo, una estancia obligada de 10 años en el ámbito estatal y de 5 años en el ámbito asturiano. Podemos y debemos modificarlo normativamente para que no se produzca otro error de salto, porque si no, en el 9º año que hay una transmisión, se produciría una injusticia muy gravosa en el ámbito fiscal. Y si nosotros incidiésemos en una regulación normativa que pasase por los 5 años en todos los supuestos y elevásemos al 4º grado a la vez de establecer bonificaciones en la cuota tributaria, estaríamos en una situación razonable y estaríamos apostando por esa empresa familiar en Asturias que crea tejido industrial, que crea puestos de trabajo y que, desde luego, estamos, señor presidente, defendiendo lo nuestro. Las empresas familiares en Asturias son, desde luego, el emblema industrial de Asturias y de los asturianos. Y yo no concibo un gobierno que no aplique, pudiendo hacerlo, las correcciones normativas que nos coloquen también en este tema en una situación ventajosa, al igual que lo hacen otras comunidades autónomas. No todas, pero desde luego nosotros aspiramos a liderar también en la sucesión de la empresa familiar en Asturias una política fiscal equitativa y justa para que en Asturias pueda haber empleo, pueda haber transmisiones y pueda haber riqueza en la empresa familiar asturiana, que se sacrifican y mucho, y usted lo sabe y lo conoce muy bien.